La riqueza no es un destino, es un viaje, y para tener éxito en este viaje, es necesario entender las estrategias clave que los capitalistas exitosos siguen. Desde cultivar la mentalidad correcta hasta aprender a identificar oportunidades de inversión, te proporcionaré herramientas y tácticas que puedes aplicar de inmediato para mejorar tu vida financiera. Este audiolibro no solo está diseñado para aquellos que ya tienen algo de experiencia, sino también para los que están comenzando a dar sus primeros pasos hacia la libertad financiera. El propósito de este audiolibro es recomendar estrategias comprobadas, prácticas y adaptables para acumular riqueza. Si sigues las estrategias que discutiré, aprenderás a pensar y actuar como un capitalista inteligente, capaz de identificar, aprovechar y crear oportunidades financieras que te permitirán prosperar en el mundo capitalista actual. ¿Cómo funciona el capitalismo en la actualidad? Para tener éxito en el sistema capitalista, es fundamental comprender cómo funciona en la actualidad. El capitalismo es el sistema económico dominante en el mundo, y si aprendes a aprovechar sus fuerzas, puede ser una herramienta extremadamente poderosa para alcanzar el éxito financiero. En términos simples, el capitalismo permite que las personas crean valor, lo ofrezcan al mercado y sean compensadas por ello. Sin embargo, la clave está en saber cómo participar activamente en este sistema. En la economía global moderna, el capitalismo se ve impulsado por la innovación, la competencia y las fuerzas del mercado. Entender los principios de oferta, demanda, valor y cómo la tecnología está transformando los negocios y las finanzas te dará una ventaja en este mundo altamente competitivo. Además, en el capitalismo de hoy, la información es tan valiosa como el dinero. Aquellos que saben cómo obtenerla, procesarla y utilizarla estratégicamente tienen una ventaja sobre los demás. A través de la inversión, la creación de empresas y la gestión efectiva de los recursos, puedes aprovechar el capitalismo para trabajar a tu favor y construir una riqueza sostenible. Te invitamos a tomar acción desde este mismo momento. Este audiolibro es solo el comienzo de un camino que requiere compromiso y acción deliberada. El conocimiento que recibirás aquí no es suficiente por sí solo, es solo a través de la implementación de estas estrategias que podrás lograr los resultados deseados. Ahora es el momento de hacer una elección consciente. Decide si tomas el control de tu futuro financiero y comienzas a tomar decisiones estratégicas que te acerquen a la libertad financiera. Recuerda, el primer paso hacia la riqueza comienza con la decisión de actuar, de aprender y de aplicar lo que sabes. Te desafío a que no solo escuches este audiolibro, sino que pongas en práctica cada lección que aprendas. El capitalista inteligente toma acción, y tú estás a punto de convertirte en uno de ellos. En este viaje, las estrategias que comparto contigo son atemporales y siempre estarán a tu disposición. Es hora de que tomes el control de tu destino financiero y comiences a construir la riqueza que siempre has soñado. Vamos a empezar. Capítulo 1. La mente del capitalista inteligente. Mentalidad y enfoque. La diferencia clave entre quienes alcanzan el éxito financiero y quienes se quedan atrás no radica en sus recursos, educación o incluso en su capacidad para generar ingresos. La diferencia radica en la mentalidad. Para convertirte en un capitalista inteligente, lo primero que debes cultivar es una mentalidad sólida. La forma en que piensas y abordas las oportunidades y los desafíos es lo que finalmente define tu éxito. Una mentalidad de crecimiento es esencial. Esto significa que debes estar abierto a aprender constantemente, a adaptarte a los cambios y buscar oportunidades donde otros ven obstáculos. La mentalidad del capitalista inteligente está orientada a largo plazo. Los capitalistas exitosos no se enfocan en resultados inmediatos, sino en construir algo duradero, algo que crezca con el tiempo. Ellos piensan en términos de inversión, no de gasto, y buscan siempre crear valor en cada acción que toman. Además, tener una mentalidad positiva no significa ignorar los riesgos o las dificultades. De hecho, un capitalista inteligente se enfrenta a los problemas de frente, los analiza y toma decisiones basadas en hechos, no en emociones. La habilidad para manejar el miedo y la incertidumbre es fundamental. Los grandes capitalistas no son los que nunca fracasan, sino los que pueden levantarse rápidamente, aprender de sus errores y seguir adelante. Pensar a largo plazo y cómo gestionar los recursos con sabiduría. El siguiente aspecto fundamental de la mentalidad del capitalista inteligente es pensar a largo plazo. El capitalismo es un juego de paciencia y estrategia. Mientras que las decisiones apresuradas y emocionales pueden generar beneficios rápidos, son las decisiones estratégicas a largo plazo las que realmente crean riqueza. El capitalista inteligente sabe que la clave para alcanzar la verdadera libertad financiera es gestionar los recursos de manera eficiente.
Esto no solo se refiere al dinero, sino también al tiempo y la energía. El tiempo es un recurso limitado y, como tal, debe gestionarse con igual cuidado. Las inversiones de tiempo en habilidades, educación y creación de relaciones valiosas siempre rendirán frutos más adelante. Para gestionar los recursos con sabiduría, debes tener en cuenta varios principios clave. Diversificación: no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar tus inversiones es esencial para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades en diferentes mercados. Rendimiento compuesto: comprende y aprovecha el poder del interés compuesto. Con el tiempo, tus pequeñas inversiones pueden convertirse en grandes fortunas si las gestionas sabiamente. Priorizar lo que realmente importa: no pierdas el tiempo en actividades que no generen un retorno significativo. Los capitalistas inteligentes se enfocan en lo que realmente crea valor y deja un impacto duradero. Al pensar a largo plazo, no solo estás tomando decisiones financieras, estás construyendo una estructura que te permitirá aprovechar las oportunidades cuando se presenten. El capitalista inteligente no se ve a sí mismo como un consumidor, sino como un creador de valor, alguien que entiende cómo gestionar, multiplicar y aprovechar los recursos que tiene a su disposición. En resumen, la mente del capitalista inteligente es aquella que se enfoca en lo que se puede lograr a largo plazo, se enfrenta a los desafíos con una mentalidad positiva y estratégica, y gestiona sus recursos con sabiduría. Este es el fundamento sobre el que construirás tu camino hacia la libertad financiera. Capítulo 2. Comprendiendo el sistema capitalista. Los pilares del capitalismo moderno. El capitalismo es el sistema económico que ha dominado la mayor parte del mundo durante los últimos siglos, y la comprensión de cómo funciona es fundamental para cualquier persona que desee acumular riqueza. El sistema capitalista no es simplemente una teoría abstracta, es el marco en el que las economías modernas operan, y ofrece vastas oportunidades para aquellos que entienden sus principios. El capitalismo se basa en varios pilares fundamentales que lo mantienen en funcionamiento. Uno de los pilares más esenciales es la propiedad privada, un concepto que permite a los individuos poseer recursos y propiedades, y luego utilizarlos para generar riqueza. Esto incluye todo, desde tierras y edificios hasta acciones y patentes. La propiedad privada permite que los individuos tengan el control de su destino económico, siempre que puedan administrar sus recursos de manera efectiva. Otro pilar del capitalismo moderno es la competencia. En un mercado capitalista, las empresas y las personas compiten entre sí para ofrecer productos o servicios. Esta competencia es un motor clave de la innovación, ya que impulsa a las empresas a mejorar continuamente, a reducir precios y ofrecer mejores opciones a los consumidores. La competencia también ofrece oportunidades para que los emprendedores y los inversores se beneficien de nichos de mercado no satisfechos o mal atendidos. El mercado libre es otro pilar fundamental. En un sistema capitalista, las fuerzas de la oferta y la demanda determinan los precios de los bienes y servicios. Si hay una alta demanda de un producto o servicio, el precio tiende a subir, lo que incentiva a las empresas a producir más. De igual forma, cuando la oferta supera a la demanda, los precios bajan, lo que ajusta el mercado. Este sistema de precios dinámicos es esencial para la asignación eficiente de recursos y para la creación de riqueza. El papel de la oferta, la demanda y el valor en la creación de riqueza. Para comprender cómo generar riqueza dentro del sistema capitalista, debes entender las leyes fundamentales de la oferta y la demanda. Estos dos conceptos están intrínsecamente conectados y son la base de cómo funcionan los mercados. La oferta se refiere a la cantidad de un producto o servicio que está disponible en el mercado. Las empresas producen bienes o servicios con el objetivo de satisfacer la demanda. Si la oferta de un producto es limitada pero la demanda es alta, el precio del producto subirá. Los empresarios capitalistas inteligentes son aquellos que saben cómo ajustar la oferta para satisfacer la demanda de manera eficiente. La demanda es la cantidad de un producto o servicio que los consumidores desean comprar a un precio determinado. Si los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto o servicio, las empresas tienen el incentivo para aumentar la oferta. El capitalista inteligente sabe identificar las tendencias en la demanda antes que otros, lo que le permite posicionarse para aprovechar el crecimiento en áreas con alta demanda. El valor es otro concepto clave dentro del sistema capitalista. El valor es lo que el consumidor está dispuesto a pagar por un bien o servicio. Sin embargo, el valor también está determinado por la percepción del mercado. Es posible que algo que no tenga un valor intrínseco, como una marca o una experiencia, pueda tener un alto valor en el mercado si es percibido como tal por los consumidores.
Los capitalistas exitosos no solo producen lo que la gente necesita, sino que también crean valor adicional a través de la marca, el marketing y la diferenciación de productos. Dentro de este sistema de oferta, demanda y valor, la creación de riqueza ocurre cuando alguien puede identificar una necesidad insatisfecha o un deseo no cubierto en el mercado, y luego satisfacer esa necesidad de manera rentable. Los grandes capitalistas no solo invierten en activos que tienen valor en el presente, sino que también buscan aquellos activos que están infravalorados o que tienen el potencial de generar valor a largo plazo. El papel de la innovación en el capitalismo. La innovación es uno de los motores más importantes del capitalismo moderno. Las grandes fortunas no se construyen solo sobre la producción de bienes y servicios tradicionales. A menudo, se generan cuando un capitalista tiene la capacidad de introducir algo completamente nuevo al mercado. Las innovaciones tecnológicas y las ideas de negocio disruptivas son esenciales para transformar industrias enteras y crear nuevas fuentes de riqueza. Un claro ejemplo de esto son las startups tecnológicas. Empresas como Apple, Amazon, Google y Facebook no solo han creado productos innovadores, sino que han transformado por completa la forma en que operan los negocios y las economías. Estas empresas no solo tienen una alta demanda de sus productos, sino que también han creado modelos de negocio que generan ingresos pasivos ya a largo plazo, lo que las convierte en activos valiosos en el sistema capitalista. La innovación no solo se refiere a las tecnologías, sino también a los modelos de negocio, las estrategias de marketing, la mejora de procesos y la creación de productos que resuelven problemas de maneras nuevas. Un capitalista inteligente siempre está buscando oportunidades para innovar y adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado. La globalización y el capitalismo moderno. La globalización ha transformado el capitalismo en una red aún más interconectada. Las empresas ya no solo compiten en mercados locales, compite globalmente. Esto ha creado un mercado más grande para los bienes y servicios, pero también ha aumentado la competencia. La globalización ofrece a los capitalistas la oportunidad de acceder a mercados internacionales y diversificar sus inversiones. Además, permite a los empresarios acceder a recursos más baratos, lo que reduce los costos de producción y aumenta las ganancias. Si bien la globalización ha generado más oportunidades, también ha presentado nuevos desafíos, como el riesgo de fluctuaciones económicas globales y la necesidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Los capitalistas exitosos aprovechan la globalización al expandir su alcance más allá de las fronteras nacionales. Esto incluye la importación y exportación de productos, la inversión en mercados emergentes y la creación de negocios digitales que pueden llegar a audiencias globales. La capacidad de entender y operar dentro de una economía global es una habilidad crucial para los capitalistas inteligentes. Capítulo 3. Estrategias para acumular riqueza. Diversificación y gestión de riesgos. Uno de los principios más importantes para cualquier capitalista inteligente es la diversificación. La diversificación es la estrategia de distribuir tus inversiones y activos a lo largo de diferentes sectores, mercados y clases de activos, para reducir el riesgo de pérdidas significativas. Este concepto se basa en la idea de que no todas las inversiones se comportarán de la misma manera bajo las mismas condiciones económicas, lo que minimiza el impacto de una mala inversión o un mercado negativo. Al diversificar tus activos, tienes más oportunidades de encontrar fuentes de crecimiento, ya que los mercados y sectores económicos no siempre se mueven en la misma dirección. Por ejemplo, cuando el mercado inmobiliario sufre una desaceleración, las acciones tecnológicas pueden seguir creciendo, y las criptomonedas pueden mantener su valor. De manera similar, si los precios de las acciones caen, la inversión en bienes raíces puede proporcionar un flujo de ingresos estable. Además de la diversificación, la gestión de riesgos juega un papel clave en la acumulación de riqueza. La gestión de riesgos implica identificar los riesgos a los que estás expuesto, evaluarlos y tomar medidas para mitigarlos. Esto puede implicar la compra de seguros, el uso de contratos financieros, o la reserva de un porcentaje de tus ganancias para momentos de incertidumbre económica. Como capitalista inteligente, la clave es no poner todos tus recursos en una sola canasta. La diversificación te protege de las fluctuaciones inesperadas del mercado y te permite aprovechar las oportunidades que surgen en diferentes áreas. Esta estrategia también te ayuda a estar preparado para cualquier imprevisto económico, manteniendo la estabilidad financiera a largo plazo. Inversiones clave para el capitalista inteligente, bienes raíces, acciones y más. Uno de los principios más fundamentales para acumular riqueza en el sistema capitalista es aprender a invertir de manera inteligente.
El dinero no tiene que permanecer inactivo, sino que debe ser puesto a trabajar. Las mejores inversiones generan un flujo constante de ingresos pasivos y crean valor a largo plazo. Bienes raíces. Los bienes raíces siempre han sido una de las formas más efectivas de generar riqueza. A través de la compra de propiedades, puedes beneficiarte de dos formas: a precio del capital e ingresos por alquiler. Las propiedades aumentan su valor con el tiempo, lo que te permite venderlas por un precio más alto, y además, te generan ingresos pasivos si las alquilas. La inversión en bienes raíces no es solo para los grandes inversionistas. Con el tiempo, puedes comenzar a adquirir propiedades de menor valor, aumentar su valor mediante renovaciones y luego venderlas o alquilarlas. La clave es encontrar oportunidades en mercados emergentes, donde los precios aún no han subido tanto, pero donde el potencial de apreciación es alto. Acciones. Invertir en acciones es una de las formas más comunes de generar riqueza en el capitalismo. Las acciones son una representación parcial de una empresa, y su valor puede aumentar a medida que la empresa crece y obtiene mayores ganancias. Además, muchas empresas distribuyen dividendos, lo que te proporciona ingresos pasivos. Invertir en acciones requiere una evaluación cuidadosa de las empresas en las que invierte. Las acciones de compañías sólidas con un historial comprobado de crecimiento son las más atractivas, aunque también es posible invertir en empresas emergentes con un alto potencial de crecimiento. Es crucial aprender a analizar los informes financieros y las perspectivas de la industria antes de hacer inversiones. Una estrategia inteligente es diversificar tu portafolio de acciones, invirtiendo tanto en acciones de crecimiento como en acciones de dividendos, lo que te da tanta apreciación del capital como ingresos pasivos. Además, el uso de fondos indexados y fondos cotizados en bolsa, ETF, permite una diversificación automática dentro del mercado de acciones. Criptomonedas y activos digitales. Aunque las criptomonedas y los activos digitales son relativamente nuevos, han ganado una enorme popularidad en los últimos años. Invertir en criptomonedas como Bitcoin o Ethereum puede ofrecer un alto potencial de apreciación, pero también implica un alto riesgo debido a la volatilidad de los mercados. Para aquellos que se sienten cómodos con el riesgo, las criptomonedas ofrecen una oportunidad de obtener grandes rendimientos. Sin embargo, es crucial hacer una investigación exhaustiva antes de involucrarse en este mercado. Al igual que con las acciones, la diversificación es clave. No pongas todo tu capital en una sola criptomoneda. Negocios y emprendimiento. Otra forma clave de acumular riqueza es a través de la creación o inversión en negocios propios. Ya sea que te lances a emprender una empresa desde cero o que inviertas en negocios ya establecidos, la creación de un flujo de ingresos a través de un negocio puede ser muy rentable. El emprendimiento te permite crear algo valioso, y si logras escalar tu negocio, puede generar ingresos pasivos a través de la delegación y la automatización. Además, los negocios no solo generan ingresos, sino que también son activos que aumentan de valor con el tiempo si el negocio está bien gestionado. El poder de la reinversión de ganancias. Una estrategia poderosa para los capitalistas inteligentes es la reinversión de ganancias. En lugar de gastar las ganancias que obtienes de tus inversiones o negocios, la clave es reinvertirlas para continuar creando más riqueza. Por ejemplo, si obtienes ganancias de un alquiler de propiedad, puedes usar ese dinero para comprar más propiedades o invertirlo en el mercado de acciones. La reinversión también permite aprovechar el interés compuesto. El dinero que genera a partir de tus inversiones genera más dinero. Cuanto antes comiences a reinvertir tus ganancias, más rápido crecerá tu riqueza. La clave aquí es la paciencia y la disciplina. Los capitalistas inteligentes entienden que la acumulación de riqueza no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso gradual y constante. La importancia de la educación continua. El capitalismo es un sistema dinámico, y para ser un capitalista inteligente, debes estar siempre aprendiendo y adaptándote a los cambios del mercado. Las mejores oportunidades de inversión no siempre son evidentes a simple vista, por lo que el capitalista exitoso se educa constantemente sobre nuevos productos financieros, cambios regulatorios y tendencias del mercado. Leer libros, asistir a seminarios, tomar cursos y rodearse de mentores y personas con experiencia son algunas de las formas en las que puedes continuar desarrollando tus habilidades de inversión. Los mercados cambian, y las oportunidades de inversión también lo hacen. Estar informado y preparado para actuar es lo que diferencia a los inversores exitosos de aquellos que pierden oportunidades valiosas. Capítulo 4. Generando ingresos pasivos. El poder de los ingresos pasivos.
Uno de los mayores logros financieros que un capitalista inteligente puede alcanzar es la capacidad de generar ingresos pasivos. A diferencia de los ingresos activos, que requieren que estés presente y trabajes constantemente para ganar dinero, los ingresos pasivos se generan sin que tengas que estar involucrado de manera constante. Este concepto es clave para quienes buscan alcanzar la independencia financiera y la libertad de tiempo. Los ingresos pasivos te permiten ganar dinero incluso cuando no estás trabajando directamente por él. En esencia, se trata de poner a tu dinero, tus activos o tus negocios a trabajar de manera autónoma, para que sigan generando ingresos sin intervención continua. Con el tiempo, los ingresos pasivos pueden crecer exponencialmente si se gestionan correctamente, lo que te da la oportunidad de diversificar tus fuentes de riqueza y reducir tu dependencia de un solo flujo de ingresos. Una de las mayores ventajas de los ingresos pasivos es que te ofrecen libertad de tiempo. Puedes estar de vacaciones, dedicarte a tus pasatiempos, o incluso trabajar en otros proyectos sin que tu nivel de vida se vea afectado. Esta es la esencia de la verdadera independencia financiera. Pero, ¿cómo puedes generar estos ingresos pasivos? Aquí exploramos algunas de las formas más efectivas. Estrategias efectivas para generar ingresos pasivos. Bienes raíces. Una de las maneras más antiguas y confiables de generar ingresos pasivos es a través de la inversión en bienes raíces. Al invertir en propiedades de alquiler, puedes ganar dinero de forma constante mediante los pagos mensuales de alquiler. Existen diferentes tipos de propiedades que puedes considerar, desde residenciales hasta comerciales, y cada una ofrece diferentes niveles de rentabilidad y riesgo. Lo que hace atractivo el ingreso pasivo en bienes raíces es que, aunque se requiere un esfuerzo inicial para encontrar, financiar y comprar la propiedad, una vez que el activo esté en funcionamiento, los ingresos por alquiler pueden ser una fuente confiable de dinero todos los meses. Además, las propiedades tienen el potencial de apreciación de valor, lo que aumenta tu patrimonio a largo plazo. A medida que creces en tu capacidad de inversión, puedes diversificar en diferentes tipos de propiedades, residenciales, comerciales, industriales, y en diferentes ubicaciones geográficas, lo que mejora tus oportunidades de ingresos pasivos y reduce los riesgos asociados con un mercado inmobiliario local en particular. Dividendos de acciones. Si tienes una cartera de acciones, puedes generar ingresos pasivos a través de los dividendos. Muchas empresas reparten parte de sus ganancias a sus accionistas en forma de dividendos. Estos pagos pueden ser una fuente estable de ingresos pasivos, especialmente si inviertes en empresas grandes y consolidadas que tienen un historial de distribución constante de dividendos. Al igual que con los bienes raíces, las inversiones requieren una planificación de acciones cuidadosas. Es esencial investigar y seleccionar empresas que tengan una sólida historia de crecimiento y una política confiable de dividendos. Al reinvertir los dividendos en más acciones o en otras oportunidades de inversión, puedes acelerar aún más el crecimiento de tu riqueza. Negocios automatizados y franquicias. El emprendimiento también puede ser una fuente significativa de ingresos pasivos, especialmente si puedes automatizar los procesos. Crear un negocio que funcione de manera autónoma o invertir en una franquicia bien establecida que requiera una gestión mínima son formas efectivas de generar ingresos pasivos. Por ejemplo, puedes crear un negocio basado en línea que venda productos o servicios y que funcione a través de un sistema de marketing y ventas automatizado. Esto significa que, una vez que el sistema está en marcha, las ventas continúan generándose sin necesidad de tu intervención directa. Este tipo de negocios pueden ser desde tiendas en línea hasta cursos digitales o membresías. Las franquicias también ofrecen una opción atractiva, ya que puedes invertir en un modelo de negocio que ya está probado y tiene sistemas operativos establecidos. Con una franquicia, gran parte del trabajo pesado de creación de marca y comercialización ya ha sido realizado. A medida que el negocio crece, puedes delegar la gestión del día a día y obtener ingresos pasivos de las ventas. Ingresos por regalías. Si tienes un talento creativo o experiencia en algún área, puedes generar ingresos pasivos a través de regalías. Las regalías son pagos que recibe cada vez que alguien utiliza su propiedad intelectual, como libros, música, patentes, software o incluso fotografías. Si has escrito un libro o creado una canción, por ejemplo, puedes seguir recibiendo pagos cada vez que tu trabajo se venda o se utilice. La clave aquí es crear algo que tenga demanda a largo plazo y que pueda seguir generando ingresos pasivos. Si eres escritor, compositor o inventor, esta puede ser una excelente forma de generar ingresos durante años sin tener que trabajar activamente. Crowdfunding e inversión en startups.
El crowdfunding y las inversiones en startups son oportunidades relativamente nuevas que te permiten generar ingresos pasivos. Plataformas como Kickstarter, Indiegogo y otras permiten que inviertas en empresas emergentes a cambio de una participación en sus beneficios futuros. A medida que estas empresas crecen y se vuelven rentables, tu inversión puede generar ingresos pasivos. De manera similar, existen plataformas de inversión colectiva que permiten invertir en propiedades de bienes raíces sin tener que comprar una propiedad completa, lo que te brinda la oportunidad de recibir ingresos pasivos provenientes de un portafolio de bienes raíces. Emprendimiento y automatización financiera. Como capitalista inteligente, una de las formas más poderosas de generar ingresos pasivos es mediante el emprendimiento inteligente y la automatización de tus finanzas. Si bien es cierto que comenzar un negocio no siempre resulta en ingresos pasivos de inmediato, puedes trabajar para crear una infraestructura que permita que tu negocio funcione sin intervención diaria. Por ejemplo, puedes crear un sistema de ventas en línea donde las transacciones ocurren automáticamente sin que tengas que interactuar con cada cliente individualmente. O si tienes un servicio o producto físico, puedes externalizar la producción y el envío a un tercero, permitiendo que tu negocio se administre con una mínima supervisión. La automatización también incluye el uso de software y tecnología para hacer que tu negocio sea más eficiente, desde la gestión de clientes hasta la contabilidad y la gestión de inventarios. Cuanto más puedas automatizar tu negocio, más ingresos pasivos podrás generar. Capítulo 5. Adelanta a tu competencia. El poder de la información. ¿Cómo utilizar la información como ventaja estratégica? En el mundo actual, el acceso a la información es uno de los activos más poderosos que puedes poseer. Vivimos en una era donde los datos y el conocimiento se generan a una velocidad impresionante. Sin embargo, no basta con solo tener acceso a la información, lo importante es cómo la utiliza. Las personas exitosas y los capitalistas inteligentes saben que la información es la clave para tomar decisiones estratégicas y ganar una ventaja competitiva. En el ámbito financiero y empresarial, los que saben cómo usar la información antes que otros tienen la capacidad de avanzar a la competencia. La información precisa te permite anticiparte a los cambios del mercado, identificar oportunidades antes que los demás y tomar decisiones informadas que pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. El acceso a la información también te permite reducir riesgos. Al entender las tendencias del mercado, las fluctuaciones económicas y los movimientos de las empresas, puedes protegerte de posibles pérdidas y, al mismo tiempo, posicionarte para aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Analizar tendencias del mercado, adaptarse rápido y tomar decisiones informadas antes que otros. Una de las formas más efectivas de utilizar la información es analizar las tendencias del mercado. Los capitalistas inteligentes no esperan a que los eventos ocurran, sino que se anticipan a ellos. Utilizan las herramientas disponibles para predecir los movimientos del mercado y posicionarse en consecuencia. Ya sea a través de análisis financieros, estudios de tendencias tecnológicas, investigaciones sobre cambios regulatorios o simplemente observando las dinámicas de consumo, comprender las tendencias del mercado te permite tomar decisiones con una visión más clara y precisa. Por ejemplo, cuando un sector comienza a mostrar signos de crecimiento, como la tecnología, las energías renovables o la inteligencia artificial, estar al tanto de esta información te permite entrar temprano y aprovechar los beneficios antes de que la mayoría de las personas se den cuenta. Los que se adelantan a estos cambios suelen ser los que obtienen mayores ganancias. Además, la información también te permite adaptarte rápidamente. En un mundo que cambia rápidamente, los que no se adaptan quedan atrás. Tener la capacidad de identificar cuando una estrategia ya no está funcionando y cambiar de rumbo rápidamente es crucial. Si el mercado de acciones está cayendo, por ejemplo, tener acceso a la información correcta te permite saber cuándo vender o cuándo comprar activos a precios bajos, mientras que aquellos que carecen de información o que no la usan correctamente pueden tomar decisiones precipitadas y arriesgadas. Redes de contactos y relaciones clave. La información también está en las personas. Las redes de contactos son una fuente invaluable de conocimiento y oportunidades. Las personas con las que te rodean pueden ofrecerte información privilegiada, insights sobre industrias emergentes, o incluso oportunidades de inversión que no están disponibles al público general. Como capitalista inteligente, parte de tu trabajo es construir y nutrir relaciones con personas clave en tu sector y en otros campos. Los empresarios, inversores, asesores y otros capitalistas exitosos pueden proporcionarte información valiosa sobre lo que está ocurriendo en el mercado antes de que se haga público.
Las relaciones de confianza son fundamentales. Es más probable que las personas compartan información valiosa con aquellos en quienes confían. Por ello, es esencial construir tu reputación y ser una persona que no solo toma, sino también da. Cuando ayudas a otros, compartes tus conocimientos y actúas de manera ética y responsable, las relaciones se fortalecen, y más puertas se abrirán para ti. Piensa en las conexiones como un activo intangible. Al igual que las inversiones, las relaciones pueden generar retornos significativos. Las recomendaciones personales, las asociaciones estratégicas o las colaboraciones pueden proporcionarte acceso a información que de otro modo sería difícil de obtener. Además, estar rodeado de personas exitosas genera un círculo virtuoso de aprendizaje y crecimiento. La importancia de rodearse de las personas correctas para abrir puertas y acelerar el crecimiento. Rodearte de las personas correctas no solo se refiere a encontrar a los expertos o las figuras influyentes en tu industria. También incluye rodearte de personas que tengan una mentalidad positiva y que estén dispuestas a compartir conocimientos. Estas personas pueden ser mentores, inversores o incluso personas con ideas similares pero con enfoques diferentes. Al intercambiar información, experiencias y consejos, puedes acelerar tu crecimiento personal y profesional. Es importante relaciones que no solo te beneficiarán a corto plazo, sino que te ayudarán a expandir tu visión. Estar rodeado de personas que piensan de manera diferente o que están trabajando en otros campos puede ofrecerle perspectivas frescas que nunca habrías considerado. Este enfoque multidisciplinario es a menudo lo que distingue a los capitalistas inteligentes de aquellos que solo se enfocan en una única área o nicho. Además, rodearse de personas con altos estándares de ética y valores te ayuda a mantenerte en el camino correcto, asegurando que las decisiones que tomas estén alineadas con tus principios a largo plazo. Las personas correctas no solo abren puertas a nuevas oportunidades, sino que también te ayudan a mantenerte enfocado en tus objetivos y en tu crecimiento financiero. Fuentes de información adicionales. ¿Cómo acceder a información de calidad? Además de las relaciones personales y el análisis de tendencias del mercado, hay una gran cantidad de recursos y herramientas que te permiten acceder a información valiosa y relevante. Algunos de los métodos más efectivos para obtener información de calidad incluyen publicaciones especializadas y noticias del sector. Ya sea en el ámbito de las finanzas, bienes raíces o tecnología, es esencial estar al tanto de las publicaciones que ofrecen análisis e información detallada sobre tu industria. Las revistas financieras, los blogs especializados y los informes de investigación de mercado te ofrecen datos que pueden influir en tus decisiones de inversión. Plataformas de análisis de datos. Existen plataformas como Bloomberg, Morningstar o Reuters que ofrecen análisis y noticias financieras en tiempo real. Estas herramientas son esenciales para los inversores que buscan información precisa y actualizada sobre los mercados. Cursos y seminarios de formación. Continuar aprendiendo a través de cursos de educación financiera, talleres, seminarios web y conferencias es otra excelente manera de acceder a información que te permite tomar mejores decisiones. Foros y grupos de discusión. Las redes sociales profesionales, como LinkedIn, y los foros de discusión especializados pueden proporcionarte información valiosa sobre el mercado, las tendencias emergentes y las oportunidades de inversión. Capítulo 6. Inteligencia financiera para invertir con éxito. Desarrollar habilidades de inversión. La inversión es uno de los pilares fundamentales del capitalismo moderno. Es el proceso mediante el cual haces crecer tu dinero, pero para ser un capitalista inteligente, no basta con invertir por invertir. Necesitas desarrollar habilidades de inversión que te permitan tomar decisiones informadas, maximizar tus retornos y minimizar los riesgos. Invertir no es una cuestión de suerte, sino de estrategia y conocimiento. La inteligencia financiera es la capacidad de entender cómo funcionan las inversiones, cómo evaluar diferentes opciones y cómo gestionar el riesgo para hacer crecer tu patrimonio. Las inversiones más exitosas no provienen solo de acertar en un activo de alto rendimiento, sino de comprender los fundamentos de las decisiones de inversión. El primer paso para desarrollar habilidades de inversión es entender los tipos de activos en los que puedes invertir. Los principales incluyen acciones. Invertir en el capital de las empresas te permite ser dueño de una fracción de ellas. Al hacerlo, te beneficias del crecimiento de la empresa, ya sea a través de la apreciación del precio de las acciones o de los dividendos. Bonos. Estos son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o empresas. Cuando compras bonos, prestas dinero a la entidad emisora, un cambio de intereses regulares y el reembolso del principal al final del periodo del bono. Bienes raíces.
Invertir en propiedades puede ser una excelente manera de generar ingresos pasivos y de obtener ganancias a través de la apreciación del valor de la propiedad. Además, puedes generar ingresos pasivos si alquilas la propiedad. Fondos de inversión. Los fondos de inversión permiten diversificar tu dinero en una variedad de activos, desde acciones hasta bienes raíces, sin tener que comprar los activos directamente. Criptomonedas y activos digitales. Aunque más volátiles, las criptomonedas y otros activos digitales pueden ser una opción para los inversionistas que buscan explorar mercados emergentes. A medida que te familiarices con estos activos, deberás aprender a analizar su potencial de rentabilidad y los riesgos asociados a cada tipo de inversión. Esto requiere un conocimiento profundo de los mercados, las condiciones económicas y las perspectivas de crecimiento de cada clase de activo. Estrategias específicas para analizar y seleccionar inversiones rentables. Existen diversas estrategias que puedes utilizar para seleccionar inversiones rentables. A continuación, se describen algunas de las más importantes. Análisis fundamental. Este tipo de análisis se enfoca en evaluar la salud financiera de las empresas o activos en los que piensas invertir. Implica el estudio de los informes financieros, el análisis de los ingresos, las ganancias, la deuda, el crecimiento y la competitividad en el mercado. Para las acciones, esto significa investigar los balances, el flujo de caja, la rentabilidad y las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, si estás interesado en invertir en una acción, podrías investigar su relación precio-beneficio, que te ayudará a determinar si la acción está sobrevaluada o subvaluada en relación con sus ganancias. Igualmente, deberías analizar la gestión de la empresa, ya que una buena administración es fundamental para el éxito a largo plazo de cualquier inversión. Análisis técnico. A diferencia del análisis fundamental, el análisis técnico se enfoca en los movimientos históricos de los precios y el comportamiento del mercado. Utilice gráficos y patrones para predecir cómo se comportará un activo en el futuro. Si bien este tipo de análisis puede ser útil, es importante entender que se basa en patrones pasados y no garantiza resultados futuros. Los índices de precios, como los medios móviles y los patrones de velas, son herramientas populares en el análisis técnico. Los inversores que dominan el análisis técnico son capaces de identificar puntos de entrada y salida óptimos en el mercado. Diversificación. Una de las estrategias más efectivas para gestionar el riesgo en las inversiones es la diversificación. En lugar de poner todo tu dinero en un solo activo o sector, la diversificación te permite distribuir tu capital en diferentes tipos de activos. De este modo, si un activo pierde valor, otros pueden compensar esas pérdidas. Por ejemplo, si invierte tanto en acciones de tecnología como en inmuebles y bonos gubernamentales, reduce el riesgo general de su portafolio. Diversificar te permite protegerte de la volatilidad del mercado y de las fluctuaciones económicas imprevistas. Inversiones de largo plazo. Las inversiones a largo plazo tienden a ser más seguras que las de corto plazo, especialmente si se hacen en activos con buenas perspectivas de crecimiento. Los capitalistas inteligentes saben que la paciencia es clave en la inversión. Invertir a largo plazo te permite beneficiarte de la apreciación del capital, en muchos casos, de los dividendos o los intereses generados por tus activos. Las inversiones en acciones de empresas sólidas, bonos a largo plazo y bienes raíces pueden proporcionarte ganancias sustanciales si las mantienen por varios años. El interés compuesto juega un papel crucial en este tipo de inversiones, ya que te permite ganar dinero sobre las ganancias previas. El valor del conocimiento continuo. El mundo de las inversiones está en constante cambio, por lo que los capitalistas inteligentes nunca dejan de aprender. El conocimiento continuo es esencial para mantenerse actualizado y comprender los nuevos desarrollos en los mercados, las regulaciones fiscales, las tecnologías emergentes y las estrategias de inversión. Para mejorar tus habilidades de inversión, debes leer libros y artículos especializados, participar en seminarios web, conferencias y foros de inversión, consultar con asesores financieros y otros expertos del sector. Utilizar plataformas de inversión que ofrecerán análisis detallados y herramientas educativas. Este proceso de aprendizaje te permitirá afinar tus estrategias y tomar decisiones más acertadas a medida que el entorno económico y los mercados evolucionen. La importancia de tener un plan de inversión. Otro aspecto clave de invertir con éxito es tener un plan de inversión bien estructurado. Un plan de inversión establece tus objetivos financieros, el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir y las estrategias que utilizarás para alcanzar tus metas. Debes determinar tu horizonte de inversión. ¿Estás invirtiendo para la jubilación a largo plazo,
o para objetivos más inmediatos, como la compra de una casa o la creación de un fondo de emergencia. El perfil de riesgo. ¿Prefieres una inversión más segura o estás dispuesto a asumir más riesgos a cambio de mayores retornos potenciales? La asignación de activos. ¿Qué porcentaje de tu portafolio estará destinado a cada tipo de inversión? Un plan de inversión te da claridad y te ayuda a evitar tomar decisiones impulsivas basadas en emociones o en el miedo al mercado. Con un plan bien definido, te mantienes en el camino hacia tus objetivos financieros. Capítulo 7. Mantén la disciplina y la paciencia. La importancia de la perseverancia. En el mundo financiero, el éxito no llega de la noche a la mañana. No se trata de encontrar una fórmula mágica ni de tomar ataques. La verdadera riqueza se construye con disciplina y paciencia. Este capítulo se enfoca en cómo cultivar una mentalidad de perseverancia y cómo gestionar el proceso a largo plazo, evitando caer en la tentación de buscar soluciones rápidas. El camino hacia la libertad financiera está lleno de altibajos, y la habilidad para mantener la calma durante los momentos difíciles es lo que separa a los inversionistas exitosos de aquellos que se rinden demasiado pronto. La perseverancia es la capacidad de continuar avanzando incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Los capitalistas inteligentes saben que las oportunidades a largo plazo a menudo se tardan en materializarse. Esto se aplica a casi todas las inversiones, desde las acciones hasta los bienes raíces. Las fluctuaciones en los mercados son inevitables, y los ciclos económicos tienden a pasar de expansión a recesión y viceversa. En lugar de entrar en pánico durante una caída de los mercados o cuando un activo no está rindiendo como esperabas, los inversionistas disciplinados mantienen el rumbo. Por ejemplo, los inversores que lograron generar grandes fortunas con acciones de empresas tecnológicas no lograron su éxito al vender durante una caída del mercado o reaccionar impulsivamente ante la volatilidad. En cambio, se centraron en el potencial de crecimiento a largo plazo y mantuvieron su inversión durante años, a pesar de los momentos difíciles. ¿Cómo evitar caer en la tentación de soluciones rápidas? En la era de la gratificación instantánea, donde todo parece suceder rápidamente gracias a Internet, es fácil caer en la trampa de las soluciones rápidas. Desde inversiones que prometen rendimientos elevados en cortos periodos de tiempo hasta programas que aseguran resultados rápidos, la tentación de obtener ganancias inmediatas puede ser fuerte. Sin embargo, los capitalistas inteligentes entienden que la riqueza sostenible no se construye a través de esquemas de enriquecimiento rápido. Estas estrategias generalmente no tienen un fundamento sólido y muchas veces terminan siendo riesgosas. Tomarse el tiempo para aprender, evaluar y tomar decisiones informadas es clave para evitar caer en estas trampas. Por ejemplo, las inversiones en bienes raíces o en acciones de empresas estables y de crecimiento sostenido requieren tiempo. No se trata de un ganar dinero rápido, sino de permitir que el interés compuesto, la apreciación de los activos y el flujo de caja trabajen a tu favor. Es importante establecer una visión a largo plazo para tus finanzas y mantener la perspectiva, incluso cuando las circunstancias cambian rápidamente. Cuando inviertes con un enfoque disciplinado, eres capaz de resistir la tentación de vender o hacer cambios drásticos en tu portafolio debido a los altibajos a corto plazo. Manejo del miedo y la ansiedad en momentos de incertidumbre. El miedo es uno de los mayores enemigos de los inversores. Es natural sentir cierto grado de ansiedad cuando el mercado está en caída libre, cuando los precios de las acciones fluctúan o cuando hay incertidumbre económica. Sin embargo, aprender a manejar el miedo es crucial para mantener la disciplina financiera. Los capitalistas inteligentes no permiten que el miedo controle sus decisiones. En lugar de reaccionar emocionalmente ante los eventos del mercado, se enfocan en tomar decisiones racionales basadas en su análisis, en su plan de inversión y en sus objetivos a largo plazo. La mentalidad del inversor disciplinado está arraigada en la comprensión de que la volatilidad es parte del proceso y que el miedo no debe dictar las decisiones de inversión. Durante momentos de incertidumbre, los inversores exitosos se centran en mantener la calma y en seguir sus estrategias. Por ejemplo, los inversores de largo plazo pueden aprovechar las caídas del mercado como una oportunidad para comprar a precios bajos, en lugar de entrar en pánico y vender en el peor momento. Además, la ansiedad sobre el dinero y las inversiones puede derivar de una falta de conocimiento o de una visión poco clara del futuro. Los capitalistas inteligentes desarrollan una educación financiera continua, lo que les permite comprender mejor los mercados y sentirse más seguros al tomar decisiones. La clave de la paciencia en las inversiones a largo plazo. La paciencia es una de las virtudes más poderosas en el camino hacia la riqueza. A medida que inviertes, tu dinero trabaja para ti,
pero este proceso no es inmediato. El verdadero poder de la inversión a largo plazo radica en la acumulación compuesta y en el tiempo. Cuanto más tiempo dejes que tu dinero crezca, mayores serán los beneficios que obtendrás. Las acciones de empresas sólidas, los bienes raíces y otros activos tienden a apreciarse con el tiempo, aunque no siempre de manera lineal. Las ganancias no ocurren de forma rápida o constante. Sin embargo, cuando mantienes tu inversión durante varios años, los resultados pueden ser extraordinarios. Esto es especialmente cierto en activos que generan intereses o dividendos, que se reinvierten y crecen exponencialmente con el tiempo. Por ejemplo, si decide invertir en acciones que pagan dividendos, puede reinvertir esos dividendos para comprar más acciones. A lo largo del tiempo, este proceso de reinversión puede llevar a un crecimiento significativo de tu inversión inicial. Este tipo de crecimiento es exponencial, lo que significa que tu dinero crece más rápido a medida que pasa el tiempo. Los capitalistas inteligentes entienden que la clave no es ganar dinero rápido, sino dejar que el tiempo trabaje para ellos. La paciencia te permite aprovechar la aceleración del crecimiento de tus inversiones a largo plazo. Capítulo 8. Construir un legado duradero. Pensando más allá del dinero. La verdadera riqueza no se mide únicamente en cifras monetarias. Si bien es indudable que el dinero es una herramienta poderosa para alcanzar la libertad financiera, el verdadero legado de un capitalista inteligente va mucho más allá de los saldos bancarios. Un legado duradero se construye a través de valores y principios que pueden ser transmitidos a las siguientes generaciones, de modo que no solo se deja una fortuna material, sino también un impacto significativo en la vida de los demás. El legado de un capitalista inteligente no está destinado solo a los herederos, sino también a las personas, organizaciones y comunidades con las que ha interactuado. Las acciones y decisiones tomadas hoy pueden influir en el futuro, ya sea a través de la creación de empresas, el empleo de miles de personas o la educación financiera de quienes necesitan aprender sobre el manejo del dinero. Pensar más allá del dinero significa tomar decisiones financieras no solo con el fin de enriquecer a los propios familiares, sino también con el objetivo de contribuir positivamente a la sociedad. Los grandes capitalistas son conocidos no solo por la cantidad de dinero que acumulan, sino por cómo utilizan su riqueza para hacer una diferencia. A menudo, se encuentran involucrados en proyectos filantrópicos, apoyan causas sociales y educación financiera o investigación que puede transformar vidas. La filosofía de construir un legado también implica que las decisiones financieras se tomen con una visión a largo plazo, lo que da como resultado un legado que trasciende más allá de la muerte del individuo. Este tipo de visión y responsabilidad es lo que transforma la creación de riqueza en algo más grande que uno mismo. La importancia de crear un legado de riqueza y de dejar un impacto positivo en la próxima generación. En el mundo actual, donde el dinero y los recursos son cada vez más abundantes, es más importante que nunca pensar en cómo nuestras decisiones influirán en la próxima generación. Los capitalistas inteligentes no solo piensan en cómo hacer crecer su patrimonio hoy, sino también en cómo asegurar que esa riqueza se administre sabiamente en el futuro. De esta forma, se garantiza que las generaciones venideras no solo heredarán dinero, sino también el conocimiento y la mentalidad necesarios para preservar y multiplicar esa riqueza. Un legado de educación financiera es uno de los regalos más valiosos que puedes dejar. Si enseñas a tus hijos, sobrinos, amigos o incluso a tu comunidad a manejar el dinero con inteligencia, les proporcionas las herramientas necesarias para alcanzar la independencia financiera y la prosperidad. Cuando las personas comprenden cómo funciona el dinero y cómo hacer que trabajar para ellas, el impacto de esa educación se multiplica exponencialmente. Sin embargo, no se trata solo de enseñar a otros a manejar dinero. También se trata de mentoría, liderazgo y valoración de la ética en los negocios. El legado de un capitalista inteligente se basa en la construcción de fundamentos sólidos de honestidad, integridad y responsabilidad. Estos valores pueden trascender las generaciones y ser un pilar para las futuras generaciones de empresarios y personas de influencia. Planificación hereditaria y estrategias fiscales inteligentes. Una parte crucial de construir un legado duradero es planificar adecuadamente el futuro financiero. Esto incluye la creación de un testamento, la planificación de fideicomisos y la implementación de estrategias fiscales para asegurar que los bienes y recursos se distribuyan de manera eficiente y de acuerdo con los deseos de la persona que construye el legado. La planificación hereditaria no solo tiene que ver con los activos materiales, sino también con la estructura de las empresas y las inversiones. Los capitalistas inteligentes aseguran que sus empresas continúen operando, incluso después de su partida,
y que los fondos se distribuyan de manera que beneficien a sus descendientes sin crear conflictos ni disputas familiares. Las estrategias fiscales inteligentes pueden ayudar a reducir el impacto de los impuestos y asegurar de que la riqueza construida no se diluya. Utilizando herramientas como los fideicomisos familiares, las donaciones caritativas y otros vehículos fiscales, los capitalistas pueden asegurarse de que su patrimonio pase de generación en generación sin perderse por el camino. Además, la planificación hereditaria permite la transferencia de conocimientos y la gestión de activos. No se trata solo de dejar dinero, se trata de asegurarse de que la próxima generación tenga el conocimiento necesario para preservar y aumentar esa riqueza. Esto puede incluir la creación de fondos educativos o la inversión en escuelas y universidades que enseñen a las futuras generaciones cómo manejar el dinero de manera responsable. Construir un legado en la comunidad. No todo se trata de la familia inmediata o los bienes materiales. Parte de un legado verdaderamente significativo es el impacto en la comunidad. Los capitalistas inteligentes entienden que parte de su éxito se debe a la sociedad en la que viven. Por lo tanto, ven como su responsabilidad contribuir a esa comunidad y ayudar a crear oportunidades para las personas que más lo necesitan. Invertir en proyectos comunitarios, financiar iniciativas de educación o crear empleo es una forma poderosa de construir un legado duradero que trascienda generaciones. Los capitalistas inteligentes también se enfocan en proyectos sostenibles, que no solo ayudan a sus comunidades de inmediato, sino que también contribuyen al bienestar a largo plazo. Esto no solo es valioso para la sociedad, sino que también es un beneficio desde el punto de vista financiero. Las inversiones comunitarias pueden generar rendimiento económico a largo plazo, además de las ganancias tangibles de mejorar la vida de los demás. Capítulo 9. El arte de la persuasión y el liderazgo financiero. Desarrollando habilidades de liderazgo en el ámbito financiero. El liderazgo en el mundo financiero no solo se trata de ser un experto en el manejo del dinero, sino también de la capacidad para influenciar y guiar a otros hacia un futuro de éxito económico. Un capitalista inteligente sabe que su habilidad para liderar no solo se refleja en sus propias decisiones financieras, sino también en su capacidad para inspirar y motivar a otros a tomar decisiones similares que generen prosperidad. Ser un líder financiero efectivo significa ser capaz de comunicar ideas complejas de manera clara y comprensible. Si bien es importante tener conocimiento sobre finanzas, lo que realmente distingue a un líder exitoso es su capacidad para compartir ese conocimiento y convencer a otros de la importancia de seguir ciertas estrategias o tomar determinadas decisiones. La educación financiera es una herramienta poderosa que puede cambiar vidas, y un líder financiero sabe cómo transmitirla de manera efectiva. El liderazgo en el ámbito financiero también implica tomar decisiones difíciles y asumir la responsabilidad por los resultados. Los capitalistas inteligentes comprenden que no pueden tener éxito por sí solos, necesitan rodearse de un equipo que comparta su visión y compromiso con el éxito. Para lograrlo, el líder debe ser un modelo a seguir, actuando con integridad y transparencia, y motivando a su equipo a alcanzar sus propios objetivos financieros. Los líderes financieros también son estratégicos. Saben cómo identificar oportunidades, aprovechar los momentos adecuados para actuar y adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado. Además, tienen una capacidad notable para anticipar las necesidades futuras de sus clientes, empleados e inversores. Este tipo de pensamiento estratégico y anticipación les permite mantenerse un paso adelante y liderar con confianza. ¿Cómo influir en otros? Establecer relaciones de confianza y liderar con ejemplo. Un líder financiero no solo toma decisiones, sino que también tiene una habilidad única para influenciar a las personas a su alrededor. Para influir, un líder debe ganarse la confianza de su equipo, inversionistas y clientes. La confianza es la base sobre la cual se construyen todas las relaciones exitosas. Cuando otros confían en tu juicio, es mucho más probable que sigan tus recomendaciones y se comprometan a trabajar contigo. Una de las mejores maneras de ganar esta confianza es liderando con ejemplo. Los capitalistas inteligentes saben que predicar con el ejemplo tiene un impacto mucho mayor que simplemente dar órdenes o consejos. Si quieres que tu equipo o tus clientes tomen decisiones inteligentes y responsables con el dinero, debes mostrarles cómo hacerlo tú mismo. Ser congruente en tus palabras y acciones es esencial. El liderazgo efectivo también se basa en la capacidad para establecer relaciones de confianza con las personas. Las relaciones son clave para abrir puertas y crear oportunidades. Un líder financiero exitoso entiende que el capital social es tan importante como el capital financiero. Esto implica no solo tener habilidades para negociar y persuadir,
sino también la capacidad para construir una red de contactos que te respalde en el camino hacia el éxito. A lo largo de tu carrera, las conexiones que hagas pueden ser tan valiosas como cualquier inversión que realices. Además, un líder en el ámbito financiero debe saber cómo motivar a los demás. Esto no se refiere solo a dar incentivos financieros, sino a inspirar a otros a alcanzar su potencial máximo. Los líderes financieros entienden que, para lo mejor de su equipo, deben fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, donde cada miembro se sienta valorado y obtener capaz de contribuir al éxito colectivo. La persuasión como herramienta para el crecimiento personal y profesional. La persuasión es una herramienta invaluable en el mundo financiero. Los capitalistas inteligentes no solo son buenos negociadores, sino que también tienen la capacidad de persuadir a otros para que adopten su visión y tomen las decisiones correctas en situaciones clave. La persuasión no significa manipular o coaccionar a las personas, sino convencerlas de que un determinado camino o estrategia es lo más beneficioso para ellas. Para ser persuasivo en el ámbito financiero, un líder debe ser un buen comunicador. La habilidad para presentar argumentos sólidos, basados en datos y hechos, es crucial. Pero la persuasión va más allá de solo datos, también involucra la empatía y la comprensión de las necesidades y deseos de las personas con las que interactúan. Un líder financiero persuasivo sabe cómo construir argumentos emocionales y racionales que resuenen con sus interlocutores. Por ejemplo, si estás presentando una oportunidad de inversión a un grupo de inversionistas potenciales, no solo debes exponer las cifras y las proyecciones financieras, sino también explicar cómo esa inversión puede transformar sus vidas o la de las personas que se beneficiarán de ella. La persuasión no se trata solo de lo que haces, sino de cómo logras conectar emocionalmente con tus interlocutores. A medida que progresas en tu carrera financiera, también necesitarás usar la persuasión para influir en las decisiones clave que darán forma a tu futuro y el de tus proyectos. La persuasión es el puente entre las ideas y la acción, entre lo que sabes y lo que los demás están dispuestos a hacer con esa información. El liderazgo financiero como camino hacia la grandeza. Ser un líder financiero exitoso implica más que tomar decisiones correctas y ganar dinero. También significa ser capaz de influir positivamente en las vidas de las personas que te rodean. Un capitalista inteligente que lidera con integridad, visión y persuasión puede crear oportunidades para otros y, al hacerlo, hacer crecer su propio éxito. El liderazgo no se trata de tener autoridad, sino de inspirar y motivar. Como líder financiero, tu responsabilidad es crear un camino hacia el éxito, no solo para ti, sino también para aquellos que confió en tu juicio. Y esto se logra cuando construye relaciones, quiere confianza y, lo más importante, lideras con ejemplo. En el próximo capítulo, abordaremos cómo los capitalistas inteligentes superan obstáculos y se convierten en resilientes frente a la adversidad. La resiliencia es una de las cualidades más importantes que un capitalista puede cultivar para lograr el éxito a largo plazo, especialmente en tiempos de crisis. Capítulo 10. Superando obstáculos, el camino del capitalista resiliente. Aprender de los fracasos y mejorar continuamente. La vida financiera de un capitalista inteligente no está exenta de obstáculos y dificultades. De hecho, la verdadera medida de un capitalista resiliente no es su capacidad para evitar los fracasos, sino su habilidad para aprender de ellos y mejorar continuamente. El camino hacia la riqueza está lleno de altibajos, y aquellos que alcanzan el éxito son los que persisten a pesar de los fracasos, las pérdidas y los desafíos. Los fracasos son inevitables, pero son oportunidades de aprendizaje si se saben aprovechar. Cada vez que fallas, debes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo puedo mejorar la próxima vez? Esta mentalidad de crecimiento es esencial para cualquier capitalista que busque construir riqueza a largo plazo. Es importante entender que el fracaso no es un reflejo de tus habilidades o valor personal. Más bien, es un componente natural del proceso de crecimiento. Los empresarios más exitosos, los inversionistas más inteligentes y los líderes más influyentes han fracasado en algún momento. Lo que los distingue es que no se rinden, sino que aprenden de esos fracasos, se adaptan y siguen adelante con más sabiduría y experiencia. Por ejemplo, muchos inversionistas experimentados han sufrido pérdidas significativas en sus carteras a lo largo de los años. Sin embargo, aquellos que se han mantenido firmes y han aprendido de esas pérdidas, mejorando sus estrategias y su enfoque, son los que han logrado tener éxito a largo plazo. La clave está en no temer al fracaso, sino en verlo como una oportunidad para mejorar. A medida que enfrentes obstáculos en tu propio viaje financiero, asegúrate de mantener una mentalidad resiliente.
No permitas que los fracasos te desmotiven ni que te hagan dudar de tus habilidades. En lugar de eso, utiliza cada desafío como una oportunidad para crecer y afinar tus estrategias. ¿Cómo los capitalistas inteligentes utilizan las dificultades como oportunidades para crecer y adaptarse? El capitalista inteligente sabe que las dificultades no son barreras insuperables, sino desafíos que, cuando se superan, permiten un crecimiento significativo. La capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes es crucial en el mundo financiero, donde los mercados y las condiciones económicas pueden ser volátiles y poco predecibles. Los obstáculos, ya sean personales, profesionales o económicos, presentan la oportunidad de replantear estrategias, ajustar enfoques y emprender nuevos caminos. Los capitalistas resilientes no ven los fracasos como algo negativo, en cambio, los perciben como un desafío que los impulsa a encontrar mejores soluciones. Este enfoque proactivo les permite mantenerse un paso adelante, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Por ejemplo, durante las crisis financieras globales, muchos inversionistas se sintieron abrumados por la caída de los mercados. Sin embargo, aquellos que mantuvieron la calma, evaluaron sus opciones y ajustaron sus estrategias fueron los que, a largo plazo, vieron grandes recompensas. Algunas de las mejores oportunidades de inversión surgen precisamente en momentos de incertidumbre, cuando otros temen actuar. A través de la adaptabilidad y la capacidad de aprender de los obstáculos, los capitalistas resilientes pueden encontrar formas de prosperar incluso en los peores momentos. Esta habilidad para ver el lado positivo de las dificultades y usar cada experiencia para fortalecerse es lo que permite a los inversionistas más exitosos sobresalir a largo plazo. Resiliencia mental y financiera en tiempos de crisis. La resiliencia no solo se refiere a cómo manejas los fracasos, sino también a cómo enfrentas las crisis. La capacidad de mantener la calma y pensar con claridad en tiempos de incertidumbre financiera es una habilidad esencial para cualquier capitalista. Las crisis económicas, los cambios en el mercado o los imprevistos personales pueden poner a prueba tu estabilidad financiera, pero la forma en que respondes puede marcar la diferencia entre el colapso y el éxito. Durante una crisis, es fácil caer en la ansiedad o el miedo. Estos sentimientos pueden llevar a tomar decisiones impulsivas o reacciones a corto plazo que, en última instancia, resultan perjudiciales. Los capitalistas resilientes, sin embargo, se enfrentan a la adversidad con mentalidad fuerte y enfoque a largo plazo. El primer paso para desarrollar resiliencia financiera en tiempos de crisis es mantener una estrategia sólida. Esto incluye tener un portafolio de inversiones diversificado, tener fondos de emergencia disponibles y ser disciplinado con los gastos. Esta base financiera te permite mantener la calma y no entrar en pánico cuando los mercados se vuelven inestables. Un ejemplo claro de resiliencia financiera se puede ver en la historia de muchos emprendedores que comenzaron sus negocios en tiempos de recesión. En lugar de ser derrotados por la crisis, supieron adaptarse, innovaron y aprovecharon las oportunidades que otros pasaron por alto. Los emprendedores que sobrevivieron a la crisis financiera global de 2008, por ejemplo, aprendieron lecciones valiosas sobre la importancia de la planificación, la inversión a largo plazo y la capacidad de adaptarse rápidamente. Además de ser estratégico, el capitalista resiliente también necesita tener fortaleza mental. Las crisis financieras pueden ser emocionalmente desafiantes, pero la mentalidad de un líder financiero debe ser de persistencia y optimismo realista. Entender que cada crisis tiene un fin y que, si tomas las decisiones correctas, saldrás más fuerte y mejor preparado para enfrentar el futuro. El equilibrio emocional también es importante. Los capitalistas resilientes mantienen una actitud positiva, se rodean de personas que los apoyan y buscan soluciones en lugar de enfocarse en los problemas. Esta mentalidad positiva no significa ignorar la realidad de las dificultades, sino que implica un enfoque proactivo en cómo navegar a través de ellas. Capítulo 11. Las herramientas del capitalista inteligente. Herramientas financieras y tecnológicas. Un capitalista inteligente no solo depende de su mentalidad, sino también de las herramientas que tiene a su disposición para gestionar sus finanzas, inversiones y negocios de manera eficiente. El mundo actual ofrece una variedad de herramientas financieras y tecnológicas que pueden ayudarte a tomar decisiones informadas, optimizar tus recursos y alcanzar tus objetivos de manera más rápida y eficaz. En este capítulo, exploraremos algunas de las herramientas más poderosas que un capitalista puede utilizar para maximizar su impacto financiero. Software de gestión de finanzas personales. Hoy en día, existen numerosas aplicaciones y plataformas que te permiten gestionar tu dinero de forma eficiente.
Estas herramientas permiten a los usuarios hacer un seguimiento de sus ingresos, gastos y ahorros de manera sencilla, lo que facilita la creación y el seguimiento de presupuestos. Además, muchas de estas aplicaciones ofrecen funciones para establecer metas de ahorro y alertas para evitar gastos excesivos. Con el uso de estas herramientas, puedes asegurarte de que cada dólar que quieras se gestione de manera efectiva. Al tener una visión clara de tus finanzas, podrás tomar decisiones más informadas sobre cómo gastar, ahorrar e invertir. De esta manera, la organización y el control sobre tu dinero se convierten en elementos clave para el éxito financiero. Plataformas de inversión en línea. Para aquellos interesados en invertir, el acceso a plataformas de inversión como Robinhood, eToro, Fidelity o Vanguard ha democratizado el proceso de inversión. Estos servicios ofrecen a los inversores la capacidad de comprar acciones, bonos, fondos indexados y criptomonedas, entre otros, sin la necesidad de tener un gran capital inicial. Además, la mayoría de estas plataformas ofrecen herramientas de análisis e informes detallados, lo que facilita la toma de decisiones informadas. Las plataformas de inversión también suelen contar con simuladores y recursos educativos, lo que es ideal para quienes están comenzando a invertir. Usar estas plataformas te permite diversificar tu portafolio y tener acceso a una variedad de activos para distribuir el riesgo. Esto es crucial para un capitalista inteligente que busca construir riqueza de manera estable a lo largo del tiempo. Planificación y seguimiento de tus objetivos financieros. Una de las claves para alcanzar el éxito financiero es tener claridad sobre tus objetivos y seguir un plan estructurado para alcanzarlos. Existen diversas herramientas que te ayudan a establecer y seguir tu progreso hacia tus metas, tanto personales como profesionales. Herramientas de planificación financiera. Plataformas como Personal Capital y Money Guide Pro ofrecen análisis detallados de tus finanzas y te permiten establecer planes financieros a largo plazo. Estas herramientas proporcionan una visión integral de tus ingresos, ahorros, inversiones y deudas, y te ayudan a proyectar cómo alcanzarás tus objetivos financieros en función de tu situación actual. Estas herramientas también permiten realizar simulaciones para ver cómo distintas decisiones afectarán tu futuro financiero, lo cual es crucial para aquellos que desean estar preparados para eventos imprevistos como emergencias médicas, cambios en la situación laboral o jubilación. Herramientas de seguimiento de inversiones. Además de las plataformas de inversión, herramientas como Morningstar y Buscando Alfa te permiten hacer un seguimiento exhaustivo del rendimiento de tus activos, comparando tu portafolio con el mercado y brindándote datos y análisis sobre empresas, sectores y tendencias. La capacidad de monitorear el desempeño de tus inversiones te permite ajustar tu estrategia cuando sea necesario y aprovechar las oportunidades en tiempo real. A través de estos servicios, puedes obtener alertas sobre movimientos de mercado importantes, lo que te ayuda a actuar rápidamente en beneficio de tu portafolio. Automatización financiera. La automatización es una de las mejores estrategias para maximizar tu potencial financiero. Al automatizar el ahorro, las inversiones y las facturas, puedes garantizar que tu dinero trabaje para ti sin tener que pensar en ello constantemente. Plataformas como Acorns y Digit permiten redondear tus compras a la unidad más cercana y ahorrar esa diferencia de manera automática. Además, muchos bancos y plataformas de inversión ofrecen la posibilidad de programar transferencias automáticas a tus cuentas de ahorro o inversión, lo que asegura que sigas ahorrando e invirtiendo consistentemente sin importar lo que suceda. La automatización es clave para la creación de hábitos financieros saludables y la acumulación de riqueza a largo plazo. El valor de la educación financiera continua. Una de las herramientas más valiosas para un capitalista inteligente es el conocimiento. A medida que el panorama financiero cambia constantemente, es esencial mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias, estrategias y herramientas. Afortunadamente, hay una abundancia de recursos disponibles para mejorar tus conocimientos financieros. Libros y audiolibros. Los libros siguen siendo una de las mejores fuentes de educación financiera. Autores como Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Benjamin Graham y Warren Buffett ofrecen profundos conocimientos sobre cómo invertir, gestionar el dinero y tomar decisiones financieras inteligentes. Los audiolibros, como los que comparto en este canal, te permiten aprender mientras haces otras actividades, lo que maximiza tu tiempo y aprendizaje. Cursos en línea. Plataformas como Udemy, Coursera y Masterclass ofrecen cursos completos sobre inversión, finanzas personales y emprendimiento. Estos cursos son impartidos por expertos de la industria y te permiten adquirir habilidades financieras clave en tu propio tiempo. Capítulo 12. Cómo maximizar tu impacto y crear oportunidades.
La importancia de la visibilidad y la reputación. Uno de los aspectos clave para lograr un éxito duradero en el mundo financiero es ser capaz de maximizar tu impacto y crear oportunidades. Esto no se refiere solo a ganar dinero, sino a establecer una presencia en el mercado y construir una reputación sólida que atraiga a socios, clientes e inversores. La visibilidad y la reputación son factores cruciales en la creación de oportunidades, y los capitalistas inteligentes entienden cómo utilizarlas estratégicamente. Primero, debes ser consciente de que la visibilidad no es solo una cuestión de exposición pública, sino de mostrarte en los lugares correctos y ante las personas adecuadas. En el entorno actual, las plataformas digitales permiten llegar a audiencias globales sin la necesidad de grandes presupuestos publicitarios. Desde las redes sociales hasta los blogs y los podcasts, las opciones son infinitas para generar una presencia en línea. Aquí, tu objetivo es establecerte como una figura confiable, experta y accesible en tu área de especialización, ya sea en finanzas, inversiones, emprendimiento o cualquier otro campo. La reputación, por otro lado, se construye a lo largo del tiempo y está basada en la confianza que los demás depositan en ti. La forma en que interactúas con tu audiencia, clientes o colegas, el valor que ofreces y la coherencia de tus acciones juegan un papel fundamental en la construcción de esta reputación. Ser auténtico y actuar con integridad te permitirá ganar el respeto de las personas en tu industria y abrir puertas para nuevas oportunidades. Sin una reputación sólida, es difícil construir relaciones duraderas y acceder a oportunidades de mayor escala. ¿Cómo mejorar tu presencia en el mundo financiero? Para un capitalista inteligente, mejorar tu presencia en el mundo financiero significa trabajar de manera activa en desarrollar tu marca personal. Tu marca personal es la forma en que el mundo te ve y te percibe, por lo que es esencial construirla de manera estratégica y auténtica. Aquí hay algunas estrategias efectivas para mejorar tu presencia. Crea contenido de valor. Las redes sociales, los blogs y los videos son herramientas poderosas para compartir tu conocimiento con el mundo. Publicar contenido relacionado con tus experiencias, aprendizajes y consejos en finanzas o inversiones te posicionará como una fuente confiable de información. Ya sea a través de un artículo de blog, un video en YouTube o una publicación en LinkedIn, compartir contenido que resuelva problemas y ofrezca soluciones es una excelente manera de establecerte como experto en tu área. Conecta con otros líderes de la industria. El networking es esencial para mejorar tu visibilidad. Conectar con otros líderes de tu industria, asistir a conferencias y participar en debates en línea son excelentes maneras de expandir tu red de contactos. A menudo, las oportunidades más grandes no provienen de los esfuerzos directos, sino de las conexiones indirectas que surgen a través de tu red de contactos. Participa en conferencias, seminarios y eventos. Estos eventos, ya sean presenciales o virtuales, ofrecen la oportunidad de interactuar con otras personas influyentes en tu campo. No solo puedes aprender, sino que también puedes aprovechar la visibilidad que obtienes al participar y hablar en estos eventos. Si te conviertes en un orador destacado o en un panelista, tu presencia en el evento será percibida de manera mucho más significativa. Publica tu propio libro o curso. Si tienes conocimientos valiosos que compartir, considera escribir un libro o crear un curso en línea. Esto no solo te posicionará como experto, sino que también te ayudará a construir una audiencia leal. Al mismo tiempo, te dará una plataforma para promover tus ideas, productos o servicios de manera orgánica. ¿Cómo identificar y aprovechar nuevas oportunidades antes que la competencia? La habilidad para identificar oportunidades antes que la competencia es una de las cualidades que distingue a los capitalistas más exitosos. En el mundo financiero, las oportunidades no siempre están al alcance de la mano. A menudo, hay que trabajar para encontrarlas. Aquí te mostramos algunas formas de identificar y aprovechar las oportunidades con rapidez. Analiza las tendencias del mercado. Un capitalista inteligente siempre está observando las tendencias del mercado. Los cambios en la economía, la tecnología y las regulaciones pueden crear oportunidades inesperadas. Por ejemplo, la creciente adopción de la tecnología blockchain y las criptomonedas ha dado lugar a oportunidades de inversión en el sector de las finanzas descentralizadas. Estar al tanto de estas tendencias te permite anticipar movimientos del mercado y estar mejor posicionado para aprovecharlos. Desarrolla una mentalidad proactiva. La mentalidad reactiva solo te llevará tan lejos. Ser un capitalista inteligente implica actuar antes de que las oportunidades se presenten de manera clara. Esto significa invertir en educación continua, estar al tanto de las noticias del sector y buscar formas de agregar valor en áreas que aún no se han saturado. Por ejemplo,
Antes de que una nueva tecnología o sector vuelva a ser popular, ser uno de los primeros en entenderlo y aprovecharlo puede ser la clave para asegurar el éxito. Crea productos o servicios innovadores. Para avanzarte a la competencia, debes ser capaz de crear algo nuevo o mejorar algo existente. Ya sea a través de innovación en productos, servicios o incluso en la forma en que haces negocios, las oportunidades surgen cuando puedes ofrecer algo que los demás no tienen. Esto no siempre significa inventar algo completamente nuevo, sino identificar una brecha en el mercado y aprovecharla. Escucha a tus clientes. Las mejores oportunidades a menudo provienen directamente de las necesidades no satisfechas de tus clientes. Al estar atento a sus comentarios y preocupaciones, puedes identificar áreas donde podrías mejorar tu oferta o crear nuevos productos o servicios. Esta es una forma efectiva de adelantarte a la competencia, ya que las empresas que escuchan y responden rápidamente a las necesidades de los clientes tienen más probabilidades de ganar su lealtad. Conclusión final. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado diversas estrategias y principios fundamentales que los capitalistas inteligentes emplean para acumular riqueza y crear un impacto duradero. Desde la construcción de una mentalidad adecuada hasta la toma de decisiones informadas, cada capítulo ha sido diseñado para ofrecerte las herramientas y conocimientos necesarios para avanzar en tu camino hacia la libertad financiera. Resumen de estrategias clave. Hemos comenzado a entender que la mentalidad correcta es la base del éxito. Adoptar una mentalidad de crecimiento y ser capaz de pensar a largo plazo es esencial para gestionar los recursos de manera eficiente. Luego, nos sumergimos en los principios fundamentales del sistema capitalista, destacando cómo la oferta, la demanda y el valor juegan un papel crucial en la creación de riqueza. Aprendiste cómo diversificar y gestionar tus inversiones para mitigar riesgos, y cómo generar ingresos pasivos que te permitan alcanzar la independencia financiera. Además, exploramos el poder de la información y cómo usarla estratégicamente para adelantarte a tu competencia, así como el valor de construir relaciones clave que te abrirán puertas a nuevas oportunidades. La inteligencia financiera y el dominio de las inversiones te han permitido comprender cómo seleccionar y gestionar activos rentables para hacer crecer tu capital de manera efectiva. También cubrimos la importancia de mantener la disciplina y la paciencia, una cualidad esencial en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. Otro aspecto crucial abordado fue la construcción de un legado duradero, no solo en términos financieros, sino también en la manera de impactar positivamente a las futuras generaciones. Aprendimos que el liderazgo y la persuasión son herramientas poderosas que te permiten influir y motivar a otros, mientras que la resiliencia es la capacidad de superar obstáculos y adaptarse a las adversidades. Finalmente, exploramos cómo aprovechar las herramientas tecnológicas y las mejores prácticas para maximizar tu impacto y generar nuevas oportunidades que impulsen tu crecimiento. Al mejorar tu presencia en el mercado y construir una reputación sólida, podrás crear conexiones valiosas que abrirán puertas a nuevas oportunidades. Próximos pasos. Lo aprendido en este audiolibro solo será efectivo si tomas acción. Ahora que conoces las estrategias, los principios y las mentalidades que los capitalistas inteligentes emplean, es el momento de pasar a la acción. Empieza por aplicar lo aprendido en tu vida financiera y profesional. Revisa tus hábitos, ajusta tus decisiones y pon en marcha los planos que más resuenen contigo. La libertad financiera no es un destino lejano, es un viaje que comienza con los pequeños pasos que das cada día. Inicia ahora mismo tomando decisiones estratégicas que te acercan a tus objetivos, ya sea incrementando tus ahorros, invirtiendo sabiamente o construyendo nuevas fuentes de ingresos. Inspiración final. El camino hacia la riqueza y el éxito financiero está lleno de desafíos, pero también está lleno de oportunidades para aquellos que tienen el coraje de actuar. Recuerda, los capitalistas inteligentes no esperan a que las oportunidades vengan a ellos, sino que crean su propio destino mediante decisiones informadas y acciones decididas. No permitas que el miedo, la incertidumbre o las dudas te frenen. Los grandes logros requieren tiempo, paciencia y perseverancia. Mantén tu enfoque, actúa con disciplina y, sobre todo, nunca dejes de aprender. La libertad financiera está al alcance de aquellos que están dispuestos a pensar en grande, actuar con inteligencia y perseverar. Toma el control de tu futuro financiero, construye una vida llena de oportunidades y deja un legado de riqueza para las generaciones venideras. El camino está claro. Es hora de dar el primer paso.